conversamos y según yo tengo entendido, ustedes ya vieron el concepto y ya vieron el tema de manejo integrado de plagas en la clase de entomología. Entonces, me gustaría saber cómo definen ustedes al manejo integrado de plagas. A ver, ¿alguien que me comparta? ¿No sería como que la utilización de todos los recursos disponibles para el control o manejo o disminución de alguna plaga? ¿Algo así? Sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más vieron ustedes? Vieron el concepto, ¿verdad? En entomología. Entonces, ¿qué más vieron en ese concepto? ¿Cómo lo definieron ustedes en entomología? Ingeniera, tal vez podría ser, o sea, obviamente cuando hablamos de manejo integrado de plagas, es todo el conjunto, es una estrategia como tal, ¿verdad? Para, como el nombre lo dice, control de plagas. Sin embargo, creo que también dentro de este término es importante agregar que uno no solo tiene que, o sea, cuando se habla de manejo, tal vez es no solo ya controlar como tal, sino que prevenir, ¿verdad? Sí, sí. O monitorear y ya controlarlo como tal, ¿verdad? Porque creo que ahí es cuando se empieza a manejar eso del nivel crítico y cuando hay, o sea, cuando se presenta la plaga, pero la cantidad no es tan abundante, entonces como que todavía no afecta económicamente el cultivo o el impacto económico no es tan alto y entonces todavía no sé, sería como que por gusto controlarlo porque no afecta tanto al cultivo como tal. Muy bien, muy bien. Bueno, ya dijeron algunas cosas muy importantes. Acá ya hablaron de niveles de daño, hablaron de los controles, todo lo que nosotros empleemos para controlarlo. Veamos, hay algunos conceptos que se han establecido dentro de la descripción para manejo integrado de plagas. Veamos, el primero dice que el MIP es una forma o el manejo integrado de plagas. Vamos a hablar de manejo integrado de plagas, hago la aclaración ahorita en general, ¿verdad? Plagas y enfermedades. Entonces dice que el manejo integrado de plagas es una forma de mantener los huertos de manera que el daño de enfermedades y plagas estén bajo niveles económicamente aceptables. Entonces, aquí habla lo que acaba de explicar su compañero, niveles, que el nivel de estos estén, ya sea de plagas o enfermedades, estén en niveles económicamente aceptables. Estas plagas estén, es decir, que no nos lleguen a ocasionar un daño, en mantener, es, por ejemplo, esto que vemos en la imagen, que se van a ver estas aves, las aves se van a comer una que otra semillita por acá, pero no me van a ocasionar un daño, por ejemplo, ¿verdad? O tengo un gusanito, andan algunos por ahí que defolian un poco, pero no me van a causar pérdidas, no me van a causar daños económicos. Entonces, esa es la idea. No se trata de que aquí no exista nada más que las plantas que estoy cultivando, sino que estén a un nivel aceptable, que no me causen un daño económico. Es decir, que no me generen pérdidas, ¿verdad? Eso es por un lado, pero no solo eso es el manejo integrado de plagas. Tenemos aquí otra definición. Dice que el manejo integrado de plagas es una estrategia que tiene como objetivo controlar las plagas, enfermedades y malezas que afectan la agricultura con un enfoque sostenible. Y esta definición que tenemos aquí es la definición que va a abarcar de cómo surgió el manejo integrado de plagas. Hace muchos años, con la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo esa hambruna, porque la Segunda Guerra Mundial pues, generó escasez por la naturaleza de lo que se estaba dando a nivel mundial, escasez de alimentos, entonces se vieron en la necesidad de sembrar grandes extensiones de cultivo, que es lo que le llaman la Revolución Verde. Entonces se establecieron grandes extensiones de cultivo que antes no se establecían a esos niveles o a esa cantidad, y en esa época se dio. Y obviamente al tener esas grandes extensiones de cultivo se generaron problemas que antes tal vez ellos no los tenían tan marcados o tan frecuentes,
o que ni siquiera los tenían, como de algunas plagas y enfermedades que se dieron porque las condiciones fueron favorables para esto. Entonces, al incrementarse esos niveles de plagas y enfermedades por esas grandes extensiones de cultivo, el productor o los productores se vieron en la necesidad de buscar alternativas rápidas para poder controlar esas plagas y enfermedades. Entonces, empezaron a usar mucho más el control químico, salieron nuevas moléculas y el incremento del químico se incrementó grandemente y se incrementó porque era pues muy fácil y económico o accesible para su uso y era muy fácil de usarlo y era muy efectivo, controlaba rápidamente las plagas. Entonces, así es como surgió. Pero esto tuvo una consecuencia que con los años se reflejó y cuando empezaron a notarlo, empezaron a ver la necesidad de poder contrarrestar ese daño que se había dado. Se empezó a notar una contaminación ambiental, contaminación de suelo, del ambiente, altos niveles de residuos químicos en la cosecha, los aplicadores enfermos, empezaron a observar enfermedades en los aplicadores, intoxicaciones en las aldeas o casas cercanas a las áreas de cultivo, etcétera. Todo eso se dio. Entonces se vieron en la necesidad de buscar solución para ese problema ambiental que se estaba dando. Así es como surge el manejo integrado de plagas. Empezaron a buscar otras estrategias o nuevas estrategias de control, hacer como puede ser un poquito de esto, un poquito de lo otro, y el asunto era poder tener estos niveles bajos, económicamente aceptables, como le hemos dicho, pero que no causara, que lo que yo empleara no tuviera un impacto negativo en el ambiente, no me ocasionara problemas. Entonces, así es como surge el manejo integrado de plagas. Entonces, ¿qué definición podríamos determinar o establecer como la más acertada? Entonces, podemos decir que es mantener los huertos o el cultivo, cualquiera que sea, libre de enfermedades y plagas, con niveles aceptables, ¿verdad? Pero aspectos importantes dentro del manejo integrado de plagas y dentro del concepto que nosotros vamos a manejar es minimizando el impacto económico y el impacto al ambiente. Eso quiere decir también que además de tener estos niveles bajos, quiere decir que, por ejemplo, todos los métodos o estrategias que yo llegue a emplear no superen mis costos de producción establecidos para que yo tenga una ganancia. Porque pudiera ser que yo pueda tener esto libre como yo lo quisiera, pero también no tome en cuenta el costo de inversión para todo este control y entonces tampoco va a ser rentable. Y pues para eso no se está cultivando, ¿verdad? Sino que también tenemos que ver que sea rentable. Entonces son niveles económicamente aceptables de las plagas y enfermedades, las técnicas y la diversidad de técnicas que yo emplee para el manejo también tienen que ser acordes a la disponibilidad económica y que no tenga un impacto al ambiente. Ahora, esto de las técnicas, de acuerdo a la disponibilidad económica, también uno debe de ser muy cuidadoso que las técnicas que yo emplee sean técnicas buenas, porque tampoco es que yo voy a comprar un plaguicida muy económico que no me va a controlar bien la plaga y lo que yo voy a hacer es solo medio controlarla, generar resistencia y quizás a la larga incrementar mi problema. Entonces, eso es importante también considerar. Muy bien, ¿y qué información necesitamos para establecer el manejo integrado de plagas? A ver, ¿qué información tomarían ustedes en cuenta para poder establecer un manejo integrado de plagas? A ver, ¿quién me dice? El ciclo de vida de la plaga. Sí, eso es importante. Tenemos que conocer el ciclo de vida de la plaga. ¿Qué más? Conocer sus condiciones favorables. Conocer las condiciones favorables para la plaga, exactamente. ¿Qué más? Morfología. ¿De quién? ¿De la plaga? Aparato masticador.
Ajá, Sí, sí. también, sí, exactamente. Hábitos, ¿verdad? Aparato masticador y los hábitos. ¿Quién más? ¿Alguien más? Conocer tal vez o sea, la fenología para ver, o sea, a cuáles que hay que atacar, ya sea la larva, el adulto. Bueno, medio entendí porque estoy entrecortada, pero creo que me decía que la morfología del cultivo, ¿verdad? Bueno, veamos acá qué tenemos que tomar en cuenta. Tenemos como primer paso identificar quién me está haciendo daño, quién me está afectando mi cultivo. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, identificarlo, porque si no, yo voy a hacer estrategias de control a ciegas, aprobando o adivinando, ¿verdad? Entonces tengo que identificar quién es ese agente causal. Posteriormente, a eso tengo que tener conocimiento de la plaga. Tengo que, todo lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Tengo que saber su biología, su morfología o ecología, ¿verdad? ¿Cuándo le favorece, qué condiciones ambientales son favorables para esto, este agente causal o esta plaga? Posteriormente a eso, los umbrales de la plaga. Los umbrales son esos niveles poblacionales o en el caso de una enfermedad sería el porcentaje expresado en porcentaje, una incidencia y una severidad que pudiera ser expresada en porcentaje o el nivel de la plaga, como les había dicho, cuando me van a ocasionar un daño. Conocer esto, cuándo me va a ocasionar un daño, bajo qué circunstancias. Estos umbrales es importante saber que no porque hay un umbral establecido se aplica a todo. Esto no es así porque los umbrales van a estar muy relacionados a la situación económica o condicionantes de mi negocio, por así decirlo. Por ejemplo, yo voy a comercializar vainas de arveja y la arveja a veces puede tener unos puntitos negros, o manchas, ¿verdad? Puntitos negros que mancha la arveja que pudiera ser ocasionada por ascoquita. Entonces, puedo tener un mercado en donde me toleren esas manchas por ascoquita, o bien puedo tener otro mercado en donde me digan, yo le compro la arveja, se la voy a comprar al doble de precio de donde le toleran la mancha de ascoquita, pero no quiero ni una sola manchita de ascoquita, o ninguna mancha de nada, de nada. Esa vaina tiene que ir nítida, limpia, y de tal tamaño, y de tal color, etcétera. Entonces, hablando puntualmente de ascoquita, que era la que me causaba mis manchas, mis puntitos negros, ese umbral, es decir, ese nivel de daño va a cambiar con mancha en asco, con mancha en la arveja o sin mancha. Si me la piden sin mancha, en donde me van a pagar más, el umbral va a ser mucho más exigente. Quiere decir que así en un porcentaje de incidencia y severidad mucho más bajo, yo tengo que tomar medidas de control urgentes antes de que llegue a afectar mi arveja. Mientras que la otra persona, el otro productor que puede comercializar su arveja con puntitos negros de ascoquita, puede dejar que la enfermedad, puede tolerar un poquito más la enfermedad y empezar a reaccionar un poquito más tarde, porque no importa que caiga una que otra manchita por ahí en la arveja. Esa diferencia también de reacción de cada individuo está muy relacionada a algunos costos de inversión en el manejo. Por ejemplo, en algunos productos preventivos que se utilicen, en algunos saneamientos o prácticas que se realicen en el cultivo para mantener posiblemente los niveles más bajos, pero también yo voy a tener más ganancia. Entonces, como ustedes pueden ver, el umbral no es un umbral biológico, no es un concepto biológico, sino que es económico, entonces está muy relacionado a mi negocio, a lo que yo necesito, a la exigencia de mi mercado, no del mercado del vecino, ¿verdad? Entonces, esos son los umbrales. Tengo que saberlos, ¿verdad? Saber en qué momento yo tengo que, cómo voy monitoreando, cómo voy manejando esto. Entonces, ya cuando tengo estos umbrales, entonces yo ya hago mi monitoreo y tengo que estar muy alerta a respetar estos umbrales para tener el resultado que yo quiero. Puedo entonces establecer algunas estrategias desde que pongo mi cultivo preventiva, si yo ya sé
recuérdense que van a haber algunas plagas y enfermedades que siempre pueden estar presentes. Ya sé que, por ejemplo, en verano, Alternaria solani siempre va a molestar en mi tomate y la mosca blanca también va a ser otro problema en verano, que está demasiado disparada la población. Entonces, basado en mis umbrales de estos dos ejemplos que mencioné, yo me preparo con estrategias preventivas y todo lo que sea necesario. Y posteriormente o paralelamente establezco algunas técnicas de control integrado conforme las voy implementando conforme van siendo necesarias. Entonces, el MIP no se trata solo de meter un poquito por aquí, un poquito por allá, de una técnica y otra. Aquí ya metí biológico, ecológico, qué sé yo, cultural, etcétera, y ya metí de todo, ya tengo un MIP. No, no es así de desordenado ni como caiga, sino que es muy estratégico, ¿verdad? Tengo que considerar varios aspectos y entonces ya tomo las decisiones de cómo voy a ir manejando todo el manejo del cultivo y el manejo de las plagas y enfermedades. Entonces, aquí tenemos algunos controles del MIP que la mayoría de ustedes ya lo conocen, ya los conocen todos. Me imagino que los vieron en, ¿cómo se llama este curso? En entomología, ¿verdad? El control cultural, biológico, todos los han oído mencionar, de todos los que están acá, los que estén viendo ustedes en pantalla. Sí, ingeniera. ¿Sí? ¿Todos? Sí, muy bien. Muy bien, entonces... El autocida, sí, no sé qué. Ajá, y el físico y autocida, ingeniera, disculpe. Bueno, el autocida lo voy a explicar ahorita porque el autocida no lo voy a explicar más adelante. El físico sí lo voy a explicar más adelante. Van a ser herramientas físicas, bueno, lo voy a decir así rápido, herramientas físicas, herramientas físicas como el agua, la temperatura, el vapor, el calor, este tipo de elementos que empleamos para el manejo de plagas y enfermedades. Y el agua, dígame. Lo que pasa es de que el físico, yo voy a utilizar, por ejemplo, luz, temperatura, etcétera, para el control de las enfermedades, de plagas y enfermedades. Y de veras que aquí no puse el mecánico, ¿verdad? Aquí me faltó el mecánico. Aparte es el mecánico. El mecánico, por ejemplo, yo puedo emplear algunas barreras físicas, algunas barreras, por ejemplo, naturales. Para el mecánico puedo hacer una remoción como podas para ir eliminando como saneamientos, eso es dentro del mecánico. Aquí se me olvidó el mecánico, aquí debería de ir el mecánico también. Y entonces el autocida lo explico acá, no lo explico más adelante porque yo no tengo un ejemplo más adelante para explicarlo en términos de fitopatología, pero sí en términos de entomología. El autocida, ustedes, bueno, primero, ¿de dónde viene su nombre? Viene de auto, uno mismo, ¿verdad? Cuando uno va a un autoservicio, uno se sirve. Y sida es muerte, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, como que uno mismo se mata. ¿Y eso qué quiere decir? Se refiere a una especie. Algunas características que se modifican en una especie que provoca que la misma especie vaya eliminándose ella misma. Entonces, ustedes sí lo conocen, pero no lo conocían como autocida, y es la técnica del macho estéril o del insecto estéril. Esa sí la han escuchado, ¿verdad? Sí, ingeniera. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que Muy nos bien. lo dieron con otro nombre, pero no recuerdo qué nombre era. Si no es autocida, pudo haber sido la técnica del macho estéril. ¿Es así? Creo que algo así, exacto, creo que sí. Yo me imagino que sería porque yo no conozco otro nombre. ¿Cómo? Me acuerdo como control biológico, pero nos dijeron esa técnica en papaya. No, ese no es control biológico, no, definitivamente no. Entonces, pudiera estar un poco relacionado con el genético, y en la literatura uno lee y de repente aquí lo ubican en genético. Entonces, la técnica del macho estéril consiste, que eso me imagino que se los explicaron, en la capitata de la mosca del Mediterráneo. La mosca del Mediterráneo lo que hacen es esterilizar a los machos
tiene una producción artificial, producción en laboratorio de moscas, en donde van eliminando a las hembras y se quedan con la producción únicamente de los machos. Yo no sé si les explicaron toda esta técnica, ¿sí se les explicaron o no? Sí, ingeniera, creo que es la que utiliza Moscamed, ¿verdad? Exactamente, es la que utiliza Moscamed. Entonces, el macho estéril, ¿con qué lo combinamos? ¿Podría repetir, ingeniera? Es que no se me entrecortó. ¿Con qué esterilizan el macho estéril? ¿A los machos? Al macho estéril. Si no estoy mal, creo que como que con radiación, algo así, me recuerdo yo. Sí, esa es radiación con cobalto o radiación gamma. Primero lo hicieron con cobalto que hicieron con otras especies que lograron erradicar, y con radiación gamma la mosca de la fruta. Entonces, hay otras especies que sí han logrado erradicar, y mosca de la fruta, Ceratitis capitata, que no la han logrado erradicar del todo. Es un poco más complicado, pero a eso se refiere el autocida. Entonces, ¿por qué autocida? Porque entonces esterilizan al macho, liberan el macho al campo, y en el campo pues se da el apareamiento y no hay descendencia. Entonces, de ahí es que se dice que es autocida, porque ellos mismos pues ya no van a lograr la descendencia. Pero sí está la intervención del hombre esterilizando a los machos. A eso se refiere el autocida. Bueno. Ingeniera. ¿Sí? Disculpe, y esa hormona que se parece mucho a la hormona juvenil, que no hace, o sea, que no permite que los insectos lleguen a su etapa adulta y no se reproduzcan. ¿Hormona dice usted? Sí, es que no me acuerdo si es hormona, pero era parecida a la hormona juvenil. Será la ecdisona. La ecdisona, la hormona de la ecdisona es la hormona que ayuda a que se dé las mudas, por ejemplo, esos cambios. ¿Será esa hormona a la que usted se refiere? Es que, bueno, yo me acuerdo que nos explicaron algo como que los insectos se comen las plantas, pero en esas plantas hay una hormona que se parece mucho a la juvenil y no deja que los insectos como que se reproduzcan porque frena su desarrollo. Ajá. Puede ser la ecdisona, pero no sé exactamente qué fue el ejemplo que les habrán puesto. Eso también podría incluirse en autocida, entonces, ingeniera. No. Déjeme, estoy pensando, déjeme pensar un momentito. Se alimentan de una hormona que ya no permite su crecimiento, dice. Así es, que ¿verdad? creo que nos explicaron que habían algunos insecticidas sistémicos, que entonces cuando los insectos consumían pues las plantas, lo que decía el compañero, entonces producían, inhibían la producción de cierta hormona y ya no desarrollaban. Bueno, ahí está, ahorita sí ya me queda claro lo que les dijeron a ustedes. A ustedes lo que les explicaron fue lo que ustedes me están explicando ahorita, que lo están relacionando con esto. Son mecanismos de acción de algunos insecticidas que pueden que pueden actuar de esa forma, pero definitivamente no está ubicado acá, porque a pesar de que el insecticida está actuando de esa forma, es un control químico. Entonces no se ubica acá, porque es un químico quien está actuando de esa forma. Entonces ese químico, lo que ustedes me están describiendo es el mecanismo de acción de ese químico. Eso es lo que ustedes están diciendo, pero en este caso no es de esa forma, ¿verdad? Es distinto. Es distinta la metodología. Lo que ustedes dicen puede ser un control químico, o en el peor de los casos, o en otros casos pudiera ser que fuera a base de un extracto natural, por ejemplo, ¿cómo es que es? El NIM, extractos naturales como por ejemplo el NIM, que entonces que también va a afectar de esa forma a algunas larvas o algunos insectos que van a estar ubicados dentro de, esos están clasificados como extractos naturales o, no me acuerdo cómo se llama,
bioreguladores, creo yo, algo así. Entonces está ubicado en otro lado, pero no es totalmente diferente con el autosida. No sé si tienen algún otro. Sí. Ingeniera, tal vez para complementar es lo que dice el compañero del que tiene modo de acción, que son miméticos de la hormona juvenil, como fenoxicaro y piroproxifem, que actúan como de esa manera. Ajá. El grupo 7 del Irak, creo, si no estoy mal. Ajá, pero es químico, ¿verdad? Es químico. Todo eso es químico. Está ubicado acá. Entonces, lo que el compañero dijo es un modo de acción, mecanismo de acción, mejor dicho, ¿verdad? Pero dentro de un control químico. Eso es lo que sucede ahí. No sé, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario o consulta? ¿Seguimos? Bueno, entonces con el autosida estamos claros, ¿verdad? Entonces, como les digo, autosida en tema de enfermedades, pues no, acá no entra. Entonces, luego tenemos esta casita. Esta casita es una casita muy vieja, incluso yo la estudié desde hace muchos años, pero no la cambio y la sigo presentando porque no he encontrado otro esquema que represente mejor el control biológico. Pregunto, ¿ustedes ya habían visto esta casita antes? ¿Se las explicaron? No. ¿No? No. Bueno, Pero sí ¿cómo? ¿No escuché el comentario? que no la explicaron, pero sí la había visto. ¿Usted sí la había visto? Bueno, miren, ¿por qué yo siempre la presento? Porque aunque sea tan vieja dentro de los esquemas de manejo integrado de plagas, para mí este es uno de los mejores, porque normalmente o muchas veces se explica el manejo integrado de plagas, entonces diciendo, bueno, manejo integrado de plagas es lo que acabamos de hablar. Y tenemos los siguientes controles, genético, físico, biológico, y explican cada uno de ellos y quedan estos en el aire, ¿verdad? Es como decir una casita sin cimientos. Pero antes de aplicar cualquiera de estos tipos de control, tenemos que regresar al diagrama anterior que yo les había mencionado, esos pasos secuenciales para establecer el manejo integrado de plagas. No solo es poner o explicar o colocar o aplicar al azar cada uno de estos, sino que basado en qué yo voy a establecer estas estrategias de control. Y son, por ejemplo, factores naturales de mortalidad. Dentro de estos yo agrego biología y ecología en este primer plano. Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, quiénes son sus enemigos naturales, qué le afecta a la plaga, que me va a ayudar a contener o a tener esa población regulada o esa enfermedad, pues, que no sea tan severa, que de repente aparece un poco en una hoja, qué sé yo, pero no me va a causar daño en mi cultivo. Factores de biología que ustedes dijeron, ecología, que lo hemos venido viendo en la mayoría de las enfermedades que vimos. Nosotros vimos, por ejemplo, que la humedad relativa le favorece, que cierto rango de temperatura, que el rocío de la noche, o que lluvias intermitentes, o lluvias prolongadas, qué sé yo. Vimos muchas características de esas, todo eso es ecología de la enfermedad, o parte pues de la ecología de la enfermedad. Y vimos en algunos casos, por ejemplo en el caso de las plagas, su ciclo de vida, en dónde está de huevo, dónde oviposita, en dónde están los estados inmaduros, cuáles son esos estados inmaduros, y el adulto, cuál es el comportamiento del adulto, qué prefiere el adulto y de qué se alimenta, si son enfermedades, qué cultivos son más susceptibles o qué cultivos se presenta más esta enfermedad, a qué nivel se presenta la enfermedad. Entonces, todo esto. Entonces, ese es mi cimiento, esas son las primeras cosas que yo debo saber para después tomar criterios y ver qué voy a emplear para el manejo integrado de plagas. Niveles de daño económico, lo que les dije, ¿qué me exige mi mercado? ¿Hasta dónde puedo yo tolerar cierto porcentaje de incidencia y severidad o cierto nivel poblacional de la plaga para que no me cause daño económico?
Esos son mis niveles de daño que yo tengo que saber hasta dónde tolero cada uno de los aspectos que me afecten y así también esto, ¿verdad? Voy a aplicar esto. Y bueno, y definición de la unidad de manejo, cuál es qué es lo que estoy controlando, cuál es mi cultivo, y mi cultivo lo voy a proteger por rendimiento por un lado, y por otro lado me están exigiendo también la calidad de la estética de la cosecha y también tengo que enfocarme a esto, ¿verdad? Entonces tengo que ser muy cuidadoso en la estética de floración, empieza la formación del fruto o de lo que yo coseche y tengo que estar muy pendiente de esto, pero desde antes si yo tengo que cuidar la calidad de mi cosecha, yo tengo que estar preparado desde antes. Desde floración tengo que, por ejemplo, manejar esa incidencia para evitar que se manche mi fruto. O tengo que controlar esos niveles poblacionales para evitar que se dispare el nivel poblacional y me empiece a dañar mi cosecha, que me están exigiendo también cierta calidad en cuanto a la estética de la cosecha, en tamaño, en color, en forma, etcétera. Y por eso es que yo les digo, es importante la casita, porque entonces aquí yo tengo mis cimientos. Es prácticamente lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? O es la primera parte de lo que les expliqué anteriormente. Entonces ya con toda esta información, entonces yo ya tengo criterio para decir, bueno, aquí yo puedo aplicar esto, aplico esto otro, aplico aquí, voy a empezar con el manejo preventivo de esto. Por ejemplo, si sé que es una plaga o una enfermedad clave, es decir, una plaga o una enfermedad que siempre se va a presentar en mi cultivo. Por ejemplo, estoy en verano, ya sé que siempre en verano el tizón, la alternaria siempre me va a afectar, por ejemplo. Y estoy en verano y también siempre la mosca blanca es un problema porque las poblaciones son muy altas con la mosca blanca. Entonces, yo ya me voy a preparar desde preventivo para ir regulando esas poblaciones, esa incidencia y evitar que vaya a alcanzar mis niveles de daño. Y para esa preparación, entonces yo ya voy eligiendo, bueno, voy a controlar con esto, y voy a aplicar esto, y voy a esto y lo otro. Y si se me sale de las manos, entonces sí ya voy a tener que entrar con un químico, pero ¿con qué químico voy a entrar y cómo voy a establecer mi plan químico, ¿verdad? Etcétera. Por eso es importante la casita. Que les decía, este diagrama es muy representativo y es una buena guía para el establecimiento de un manejo integrado de plagas y no ir estableciendo al azar como caiga, voy a meter cualquier cosa, voy a meter este y también y este me parece interesante y esto, recuérdense que también tiene que, por eso el establecimiento de un manejo integrado de plagas es un manejo estratégico, por así decirlo, en donde también yo tengo que ser muy cuidadoso con mi costo de inversión, porque si no, tampoco me sirve controlarlo y tener mi cultivo nítido, pero resulta que ya gasté más de lo que yo voy a ganar. Entonces, al final, igual perdí. Entonces, así tampoco tiene sentido. Y todo eso acompañado ahí acabo de hablar de los factores económicos y acompañado también de todo lo que yo elija acá, también que sea sostenible, ¿verdad? Que no contamine el ambiente, ni haga daño a las personas, a las gentes que viven cerca de la finca, a los aplicadores y a los consumidores por residuos de químicos altos. Y finalmente, entonces, es como este ejemplo que tenemos acá, como un rompecabezas que yo conforme voy definiendo cada situación, voy poniendo la pieza que va a poner. Por ejemplo, hago la inspección, establezco qué es lo que hay, hago la evaluación y monitoreo. Entonces ya voy estableciendo qué métodos voy a aplicar o cómo lo voy a colocar en mi plan de manejo, ¿verdad? En qué momento y qué técnica de cada uno de estos métodos, que esos ustedes los conocen muy bien, puedo ir aplicando. Y estos métodos, ahorita ya voy a empezar a explicar los métodos que me imagino que para ustedes va a ser solo un recordatorio. Veamos el control cultural. El control cultural son como, por decirlo así, muchas actividades agronómicas que nosotros podemos hacer a propósito para el manejo o el control de plagas y enfermedades. Podríamos decir el manejo de poblaciones, por un lado, o el manejo de incidencia y severidad, o también, por otro lado, empezando con tratar de evitar que se presente,
más que todo en algunas enfermedades, aunque enfermedades de suelo son bien complicadas y tienen su historial en el terreno. Entonces, por ejemplo, la labor adecuada del suelo, que me puede servir, por ejemplo, suelos profundos que me permitan enterrar, por ejemplo, esas estructuras de reproducción que le sirven al hongo para sobrevivir, como las clamidosporas y los esclerosios, que queden enterrados lo más profundo, ¿verdad? Para que no me afecte. En el caso de algunas plagas de suelo, exponerlas para que ya sea factores ambientales u otros, podríamos, por ejemplo, enterrar las estructuras, un manejo del suelo profundo, enterrar las estructuras de reproducción, ¿verdad? De resistencia, como son las clamidosporas y los esclerosios. Y en el caso de plagas, por ejemplo, algunos insectos de suelo, larvas, que podamos exponer con la mecanización del suelo, la podamos exponer, y entonces otros, por ejemplo, otros factores como el clima, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, aves que se vayan comiendo estas larvas. No sé si ustedes han visto cómo van las larvas atrás, las aves, perdón, alimentándose de estas larvas. ¿Lo han visto? Sí, ingeniera. Sí, ¿verdad? Muy bien. Algunas otras, por ejemplo, actividades que son útiles o labores útiles es la siembra de hospederos, de plantas como hospederos, por ejemplo, plantas que puedan servir para que se puedan refugiar los enemigos naturales. Estas también son labores muy útiles porque nosotros podemos apoyar a esa fauna benéfica, que son no solo los polinizadores, sino que enemigos naturales, darles un refugio para que ellas puedan estar presentes y ayudarnos a mantener reguladas las poblaciones. En el caso de podas, tenemos podas desde el punto de vista que pueda proporcionarle al cultivo, por ejemplo, el manejo del microclima, que puede hacer, si es un árbol, que pueda penetrar los rayos del sol a todas las ramas, que favorezca de esta forma y evitar la formación, ¿se acuerdan de microclima que habíamos mencionado? Que se pueda formar en las partes bajas de las plantaciones. Acá podemos tener una temperatura y humedad relativa distinta, principalmente humedad relativa, penetra menos los rayos del sol, hay la desecación de la hoja, ya sea por riego o por la humedad ambiental, el rocío de la noche, pues es más prolongado, entonces favorece el desarrollo de enfermedades. Entonces, esto en podas, por ejemplo, en árbol, como les había explicado, el uso de tutores en algunos cultivos, que va a ayudar por lo menos a controlar esta parte, la parte lateral. Ya la parte entre plantas, eso ya va a estar dado por el distanciamiento de siembra. Algunos otros labores que nosotros hemos venido mencionando cuando venimos explicando, hemos venido explicando todas las enfermedades que anteriormente hemos visto. Tenemos la destrucción de residuos de cosecha, no solo sacarlos y destruirlos, ¿verdad? No dejarlos allí. El uso de semilla sana, dijimos que es mejor aún la semilla certificada, las podas que acabamos de explicar, la remoción y destrucción de órganos afectados, periodos libres de cultivo o barbecho, eliminación de plantas espontáneas y malezas, y la destrucción de hospederos alternos, plantas voluntarias, malezas, que es bien importante. Otras actividades que son, todas estas son prácticas agronómicas, manejo del agua, el drenaje, el encharcamiento es bien importante, va a manejarlo, la fecha de siembra, que era lo que en algún momento también ya lo habíamos explicado, que es cuando nosotros podemos manipular hasta cierto punto la fecha de siembra, de tal forma que cuando esté, por ejemplo, en floración, que es cuando va a tener mayor daño de X plaga,
no coincida con el pico, con condiciones climáticas que favorecen y que sea el pico más alto de la población de una forma natural de esa plaga, ¿verdad? Entonces yo puedo jugar un poquito con esto y lo mismo con enfermedades. La densidad de siembra, que también ya la hemos venido mencionando. Bueno, yo estoy diciendo que lo hemos venido mencionando para que no sea tan repetitivo, pero si alguien quiere que se amplíe alguna de estas, me dice. Densidad de siembra, ya habíamos hablado que nosotros podríamos sembrar un poquito más separado, menor densidad en el área, y que esta nos puede ayudar a manejar el microclima, el control de malezas, hospederos alternos y plantas que ya habíamos mencionado anteriormente. Luego tenemos el control físico que alguien preguntó por ahí, que es aquellos elementos que vamos a utilizar físicos como la temperatura, la luz, el agua, por ejemplo, factores físicos para el manejo de plagas y enfermedades. En cuanto a temperatura, tenemos el ejemplo del solarizado. Esto ya lo habíamos visto también anteriormente. ¿Con qué lo vimos? Vimos un par de videos que establecieron solarizado dentro del manejo. A ver, ¿quién se recuerda de cuáles fueron? ¿Quién se recuerda? No. ¿Cómo? Es que no oí bien, o tal vez tengo muy bajo el volumen. A ver, ¿qué me dijo? Cuando vimos leguminosas, no era. Leguminosas. No, recuerdo que era un video que tenía ver. que ver con leguminosas o algo así. No. Porque de los de banano no fue. Sí. Uno de banano, el moco. El moco, yo como que me acuerdo que en el moco eliminaron las plantas y cubrieron el área. En el punto donde teníamos el punto focal, la planta que se identificó con moco, por un lado. ¿Y el otro cuál fue? ¿Alguien se recuerda del otro? Cuando vimos a Fusarium oxysporum raza 4 tropical, vimos que también se identificaba el foco, o sea, la planta número 1, la planta identificada con síntomas, se delimitaba el terreno, se eliminaba, se hacía la restricción del ingreso a esa parcela y se cubría con plástico. Ese es el solarizado, pero ya que estamos viendo acá, o sea, también se puede utilizar, por ejemplo, en hortalizas. El solarizado consiste en elevar la temperatura del suelo. Para elevar la temperatura del suelo es necesario cubrirlo con plástico transparente. En algunas ocasiones mezclan encalado, primero encalan, que también es dentro de un control físico, con solarizado, con poner el plástico para elevar la temperatura. Entonces el encalado va a alterar el pH y vamos a colocar el plástico para aumentar la temperatura. Entonces el solarizado es un biocida. Se va a matar todo, va a matar, por ejemplo, nemátodos, semilla de malezas, va a matar, o cualquier otra semilla, va a matar plagas de suelo y enfermedades. Entonces, es un biocida. Nosotros colocamos el solarizado y entonces ¿cuál es la base del solarizado? La temperatura. Por eso lo tenemos dentro del control físico. Luego tenemos este otro, el tratamiento térmico. ¿Esto qué es? A ver, ¿quién identifica esto? ¿Qué pregunté, ingeniera? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Qué es esto que estamos viendo acá, esta foto? ¿Qué lugar es? Una bodega de almacenamiento, ingeniera. Ajá. ¿Quién más? Si lo relaciono... ¿Ah? Como dice mi compañero, una bodega de almacenamiento, pero en frío, que tiene una refrigeración. Un cuarto frío. Sí, este es un cuarto frío. ¿Y qué podemos meter en un cuarto frío? Cosas que se enfríen.
Pero desde el punto de vista agrícola, por ejemplo, estas cajas que creen ustedes que tienen estas cajas. Frutos para conservación. Exactamente, exactamente. Entonces, para manejar, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades? Moho gris. Post cosecha. Post cosecha. El moho gris, ¿no? Sí, puede ser, ¿verdad? Pero hablando así en general, el objetivo de un cuarto frío es el manejo de enfermedades post cosecha. Sí, en general van a haber varios hongos y bacterias, pero a nivel general es cuarto frío para manejo post cosecha. Entonces estamos metiendo nuestro producto cosechado acá, porque las bajas temperaturas van a, si va algún fruto contaminado con alguno de estos hongos, entonces lo que vamos a hacer es prolongar que se manifieste el hongo lo más que se pueda, ¿verdad? Se va a atrasar. Entonces, ese es el objetivo, para que a la hora que lo vendamos, nosotros todavía vendamos un fruto que no esté contaminado o la cosecha que no esté contaminada. Y aquí lo estamos usando con bajas temperaturas, un ejemplo entonces de bajas temperaturas. Y luego, acá, el encalado, que como habíamos dicho, puede ser como un desecante para control de humedad y también el manejo del pH, ¿verdad? Para suelos muy ácidos. Entonces, manejar ese pH, que el pH ácido puede favorecer el desarrollo de algunas enfermedades. Luego, dentro del control físico, tenemos la luz, pero acá, en el caso de la luz, hay un como híbrido, aquí hay una mezcla o traslape de otros tipos de control que lo voy a explicar más adelante. Pero el empleo de luz también pudiera estar dentro de un control físico que puede estar acompañado de trampas para el manejo de algunas plagas. Tenemos el control mecánico, entonces vamos a utilizar algunas barreras físicas dentro del control mecánica. En este caso tenemos el acolchado. El acolchado nos permite para el caso de algunas enfermedades de suelo, que no emerjan malezas. Para el manejo de malezas, puede tener una cubierta plateada que refleje los rayos de sol para causarle ¿cómo podríamos decir? Un ambiente desagradable o molestia al insecto y que tengamos menor incidencia de los insectos. Entonces puede tener varias funciones el acolchado. Esa es una barrera física. Tenemos acá otras barreras físicas, como los que ya habíamos visto, el caso de estos que son los microtúneles. Sí, los microtúneles, ¿verdad? Para el manejo de virosis, que también lo hemos venido diciendo en el caso de las virosis, lo importante que es evitar lo más que se pueda que una planta se contamine o contraiga un virus, ¿verdad? Aquí tenemos los macrotúneles. Macrotúneles que deberían de estar completamente cerrados porque lo que queremos es evitar el ingreso de insectos, pero a veces este puede ser hecho con otro objetivo que pudiera ser el manejo de cierta temperatura en algunos lugares o control de heladas, etcétera. Entonces puede tener otro objetivo. Pero si es para el control de insectos, debería estar totalmente cerrado. Invernaderos y casas mallas, barreras vivas que también nos ayudan, que puede ser barreras vivas con cultivos distintos o con cultivos, el mismo cultivo pero diferentes edades, por ejemplo, del cultivo cuando hacemos siembras escalonadas. Aquí tenemos 2 ejemplos de barreras vivas, 3, porque aquí hay uno, el maíz es otro y aquí tenemos este otro. Y tenemos la remoción manual o destrucción de parte del cultivo, de alguna planta, parte de una planta o la planta completa, como en el caso de la virosis, que si nosotros la dejamos en campo ya sabemos que es una fuente de inóculo para diseminar más la infección. Entonces es necesario remover la planta contaminada, la planta que ya presenta sintomatología de virosis, hay que eliminarla. Luego tenemos el control etológico. Este estoy segura que ustedes lo conocen. A ver, ¿en qué consiste este control etológico?
A ver, ¿quién me dice? Como las trampas amarillas, trampas de luz y cosas así. ¿Y cuál es el principio? O sea, ¿cómo funcionan? ¿Por qué funcionan estas? Por una hormona atrayente podría ser. Hormona atrayente es otra herramienta del control etiológico, pero ¿cuál es el principio? ¿Qué más? ¿Por qué? Pero basado en qué? ¿Por qué yo pongo una atracciones? La palabra atracción. No, no es la palabra, pero No, sí, o sea, sí, no. De manera orgánica, para no contaminar. ¿Cómo? Hacer todo de manera orgánica para no contaminar. Y también es cierto, pero bueno, el principio del control etológico, o sea, nosotros decimos un control etológico porque está basado, ¿por qué clasifico la metodología o la técnica que yo empleé, como todo lo que ustedes me mencionaron acá en el control etológico? El control etológico se basa, o su principio es en el comportamiento del insecto. Entonces, es todo lo que ustedes dijeron. Una trampa amarilla, la palabra clave que ustedes mencionaron, atracciones. ¿Pero qué es esa atracción? Es comportamiento del insecto. El color amarillo es atractivo para una especie, el color azul para otra, el blanco para otra, el negro para otra, por ejemplo, hormonas, etcétera. Entonces, todo es basado en comportamiento. Esa es la palabra que yo esperaba que me dijeran, porque en eso está basado, ¿verdad? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, lo que les iba a explicar acá, si se recuerdan, acabamos de ver unas trampas de luz. Entonces usábamos ahí control físico, pero el eje es híbrido, porque sí, es cierto, utilizamos una luz como físico, pero la respuesta a esa luz es una respuesta de comportamiento que le atrae al insecto, entonces también va acá en etológico. Y tenemos las entonces famosas trampas amarillas que pueden ser fijas, pueden estar intercaladas, pueden ser móviles, como esta, habían unas tipo torito, no sé si en algún momento las han oído ustedes mencionar, bueno, que son dentro de las móviles, ¿verdad? Y de otros colores también. Para algunos, menciono el etológico, ¿cómo decirlo? Como tratando de adaptarlo tal vez para aquellos insectos que son vectores de enfermedades, porque en fitopatología pues esto no va, no hay uso, pero sí en insectos y podemos aplicarlo en insectos vectores. Acá algunos insectos que son atraídos por algunos frutos, por ejemplo, que ya están muy maduros por fermento, entonces tenemos estas trampas que tienen como base, por ejemplo, la levadura de cerveza que saca ese olor a fermento y atrae a este tipo de mosquitos que son muy molestos para las frutas maduras, por ejemplo. Las feromonas que ustedes mencionaron, hay varios tipos de feromona, pero para el control etológico, la feromona que se utiliza es la feromona sexual, como es un atrayente sexual, ¿verdad? Y entonces entran a la trampa y ahí ya quedan atrapados, y esta otra trampa también. Feromonas para el ¿sí? La melaza como atrayente también puede ser, exactamente. La melaza está muy relacionada con el fermento, y a veces mezclan fermento con el fermento de la levadura con la melaza. ¿Alguien iba a hablar en este momento? Sí, ingeniera, ¿y para qué se usa el jabón? El jabón, voy a regresar, ahorita le digo. Bueno, yo creo que no tengo, vamos a ver si lo tengo acá. Bueno, no, acá tampoco, pero bueno. Supongamos que tenemos una trampa, no lo puse aquí porque, como les digo, no es tan entomología, esto es más fitopatología que entomología. Pero yo puedo tener, por ejemplo, un plato amarillo, lo volteo, o una bandeja amarilla me va a atraer al insecto, y adentro de esta bandeja, en lugar de tener el etanol, que se evapora fácilmente, yo puedo tener una bandeja amarilla con agua y jabón. Entonces, la función del jabón es que va a romper la tensión superficial del agua. Ustedes, si se dan cuenta, en una pila, yo no sé, tal vez en algún momento jugaron de esa forma, pero uno con su dedo empieza a presionar el agua
y se da cuenta pues que el dedo, pues como uno lo va controlando, no se abre, no se abre el agua, por así decirlo, sino que solo se va como que hundiendo la parte superficial del agua hasta que finalmente lo introducimos, ¿verdad? Ese pequeño, eso poco que logramos ver, esa es la tensión superficial del agua. Entonces, por ejemplo, un insecto muy liviano puede pararse en el agua y no se va a hundir porque es muy, muy liviano, no logra romper la tensión superficial del agua. Entonces, con el jabón nosotros rompemos la tensión superficial del agua, el insecto es atraído por el color amarillo, cae y automáticamente se hunde, empieza él a tratar de salir, pero ya no hay cómo se puede escapar. Y como les digo, insectos muy pequeños pueden escapar de la tensión superficial del agua. Para eso empleamos el jabón. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Sí, ingeniera. Muy bien. Y entonces el uso de feromonas que ya habíamos hablado, este solo es un ejemplo, ¿verdad? Pero esto es más cento que fito. Esta es la palomilla guatemalteca de la papa. Tenemos algunas plantas atrayentes y repelentes que también nosotros podemos emplear para el control de algunos insectos vectores de enfermedades o plagas en general. Y luego tenemos el control legal. ¿En qué se basa el control legal? A ver, ¿quién se recuerda? Tal vez eso tiene que ver con las vedas o algo así. ¿Con las qué? Ah, ya entendí, con las vedas, sí. Bueno, la veda pudiera estar amparada con un control legal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? O tal vez consistiría con ese riguroso procedimiento como para introducir productos. En el caso de Estados Unidos, que para que ingrese tiene que llevar un montón de protocolos previos al ingreso del... Exacto. Está primero, pues obviamente, como ustedes han mencionado, basado en la ley, pueden tener algunos requisitos de exportación o de importación que estén amparados por la ley y vamos a ver qué más en este momento. Bueno, el control legal tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, esto nadie me lo mencionó, las cuarentenas, pero ustedes sí lo vieron, me imagino que sí. El tema de cuarentenas, puestos cuarentenarios, por ejemplo, un puesto cuarentenario. ¿Qué es un puesto cuarentenario? Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Para que ese puesto cuarentenario funcione, este tiene que ser amparado con la ley, con un acuerdo gubernativo o con un decreto, porque si no está amparado con la ley, entonces es ilegal y parar a la gente ahí, inspeccionarle su carro o decomisarle algo es ilegal, no procede y sería un problema muy grande. Entonces, este tipo de actividades tienen que estar amparadas por la ley. Los puestos de cuarentena pueden haber de 4 clases. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Los vieron? No, ingeniera. Por ejemplo, yo puedo poner un puesto de cuarentena, por ejemplo, ese que está en San Antonio, Suchitepeques, es una cuarentena interna, es un puesto de cuarentena que se llama cuarentena interna porque está dentro de un país, entre regiones de un mismo país. Y, por ejemplo, un puesto de... Sí, exactamente. Entonces, porque queremos proteger cierto sector del país que no entre alguna plaga o enfermedad que no está presente en esa región, entonces establecemos estos puestos de cuarentena. Y luego tenemos un puesto de cuarentena internacional, por ejemplo, entre Guatemala y México, en donde cada país pues tendrá sus restricciones y controles de ingresos según la conveniencia y protección del área agrícola de cada país. Esos son los internacionales. ¿Sí? Esa fumigación para que pueda pasar de un país a otro son requisitos para, aquí vienen los tipos de cuarentena, dependiendo lo que nosotros estemos movilizando. Por ejemplo, puede ser algún producto
que nosotros queramos llevar a México, que México quiera traer, y dentro del requisito de alguno de estos países es si lo puede ingresar, si está permitido que entre, por ejemplo, cebolla de México, pero tiene que pasar por la fumigación para evitar que traiga trips, por ejemplo. Entonces, o alguna enfermedad, entonces debe de fumigarse y lo dejan entrar parcial. O puede decir no. Si es la cebolla variedad tal que es altamente susceptible a algo y que nos puede ingresar alguna plaga o enfermedad, esa no puede entrar. O puede entrar, pero solo en cierta cantidad X. La otra cantidad no puede entrar. Entonces, tiene ciertas condiciones para ingresar. Puede ser previo a una fumigación, puede ser determinada cantidad. Esa es parcial. Y absoluta, en donde podemos decir, por ejemplo, en el caso del banano de Colombia, no entra ni un solo banano de Colombia porque hay Fusarium oxysporum raza 4 tropical. Así que nada de Colombia, nada de musáceas es permitido entrar a Guatemala. Cuarentena, esa es una cuarentena internacional absoluta. Así es como funciona. Esas son las cuarentenas, tipos de cuarentena. Y tenemos entonces algunas regulaciones y prácticas fitosanitarias que ustedes ya mencionaron, como por ejemplo pasar por alguna fumigación obligatoria amparada por la ley, ¿verdad? Y tenemos entonces, por otro lado, el control de los agroquímicos, registrar los que sean permitidos, para qué cultivo, con qué dosis, qué plagas controla, todo eso también lleva un registro legal, ¿verdad? Que debe de pasar, en este caso, por el MAGA, acá en Guatemala, en la Unidad de Normas y Regulaciones, y ellos son los que se encargan de que todo esto se cumpla antes que un plaguicida salga al mercado. Y esto de las cuarentenas, de los plaguicidas y todo, tenemos todos los principios y las primeras leyes en el decreto 3698 de la Ley de Sanidad Vegetal, ¿verdad? Entonces, a partir de este documento, nosotros empezamos a aplicar la ley. Un ejemplo, dentro del control legal, tenemos a Fusarium oxysporum raza 4 tropical. ¿Ese está en Guatemala o no? A ver, ¿quién me recuerda? No, la raza 4 no. Supuestamente no, ingeniera. No, todavía no, ¿verdad? Todavía no tenemos a Fusarium oxysporum raza 4 tropical. Entonces, por esta razón, tenemos en cuarentena todos los productos de musáceas, un control estricto en puertos y aeropuertos. También a nivel Centroamérica, pues está dando un estricto control, porque el primer paso es evitar que ingrese la enfermedad a la región. Acompañado de esto, toda la actividad está centrada en evitar que ingrese, pero acompañado de esto, pues hay simulacros para poder reaccionar inmediatamente, saber qué hacer en un dado caso se encuentre el primer foco en algún país de la región o en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Exacto, sí, tenemos esa ventaja, ¿verdad? Tal vez la única desventaja es que de repente que algún turista quiere ingresar algo y que burle los controles del aeropuerto. Así es como a veces accidentalmente ingresan algunas plagas o enfermedades que lo ponen a escondida. La gente no tiene conciencia de eso y por eso es que también, en teoría, nosotros más exportamos y producimos a nivel nacional y exportamos, no necesitamos importar, ¿verdad? Entonces, ahí no tendríamos riesgo, pero la irresponsabilidad de algunos turistas de querer ingresar alguno de estos productos o subproductos o artesanías a escondidas son los que nos pudieran en algún momento perjudicar, y por eso es que se está dando mucho también la información y concientización masiva de esta enfermedad, ¿verdad? Y el daño que nos puede ocasionar.
Entonces acá en Izabal también se hizo un refuerzo en el tema de fumigación de contenedores a raíz del tema de Fusarium auxisporum para evitar el ingreso al país. Algunas medidas que se implementaron en las inspecciones del aeropuerto a los turistas, lo que habíamos hablado, ¿verdad? La decomisión de algunas cosas, artesanías, bananos, etcétera. Las fumigaciones que ya habíamos hablado también. Y se han estado actualizando los requisitos en cuanto a los controles que se deben de realizar, al manejo vegetal de las musáceas. Y se activó la vigilancia a nivel nacional desde que se dio la primera alerta en Colombia, porque ya eso podríamos considerar que estaba ya cerca ya estaba en el continente, ¿verdad? Luego tenemos el control biológico, que ese ya lo conocen también. A ver, ¿cuál es el control biológico? ¿Es utilizando insectos o ya sea hongos? ¿Qué es el control biológico? Un ser vivo mata a otro ser vivo. O sea, ya sea utilizando insectos u hongos o algo así. Sí, le oí un poquito entrecortada, pero sí llegué a alcanzar insectos u hongos controladores biológicos, ¿verdad? Cualquier controlador biológico que nos pueda ayudar al control de otro organismo. Por ejemplo, tricoderma, el control, tenemos algunos hongos del suelo, arrecife, roya, Bacillus subtilis también, hongos del suelo, el complejo Dampingopsero, peronospora, ericife y pusinia, que es la cenicilla y la roya. Y tricoderma es un antagonista, y decimos que es un antagonista porque dentro de su forma de actuar, el tricoderma tiene la capacidad de colonizar, o sea, de desarrollarse rápidamente. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar tricoderma desde que sembramos o antes de la siembra, tricoderma crece más rápido que por ejemplo, Fithium. Entonces, él primero va a colonizar más rápido la raíz. Tricoderma también tiene la ventaja de que él produce algunas enzimas y toxinas que van a afectar al hongo, el fitoparásito, y entonces es la forma en que nos ayuda a controlar. Por otro lado, también este tipo de controladores biológicos, tanto tricoderma como bacillus, van a favorecer o a estimular el sistema de resistencia o de autodefensa de la planta. Entonces también está contribuyendo de una forma como fortaleciendo más la planta, a diferencia de un control químico, que esto no lo hace el control químico. Entonces, ya se me está acabando el tiempo, pero no sé qué hacer, me quedan 15 minutos de clase y 6 minutos de reunión y un video de 10 minutos. Entonces, yo creo que de todas formas voy a poner el video. Cuando nos corte, pues nos volvemos a conectar para aprovechar estos minutitos que nos quedan. Vamos a ver un video de técnicas de control biológico. Va a hablar un fitopatólogo, va a hablar ¿cómo es que se llama este cultivo? En soya, que nosotros Guatemala no es productor de soya, tendrá uno que otro por ahí, pero no es mayor productor de soya. Pero sí es importante lo que él dice en los tips, por así decirlo, de manejo integrado de plagas. Él se enfoca mucho en enfermedades de la soya. Entonces es bien interesante. Ahorita se los voy a colocar. Listo, ahorita empieza. Muchas de las enfermedades que padecen los cultivos están vinculadas a las cuestiones climáticas. Desde antes de la explicación que dio este señor, fitopatólogo,
iba 1000 por hora, pero hablaba, por ejemplo, de los, si ustedes se dieron cuenta, de los hongos del suelo, de detectar o de conocer el historial, cómo se manejó el cultivo anterior, de las condiciones climáticas, de la toma de decisiones, de la importancia del control biológico, de qué forma actúa ese control biológico, qué más herramientas nos da el control biológico en el campo. Antes ya se acabó el tiempo, ya no hay tiempo para nada. Entonces, solo les quiero dejar esto de tarea para la próxima clase. Por favor, deben de conseguir un panfleto de un fungicida, eso lo pueden buscar en internet. Un panfleto, pero que sea realmente panfleto. No una hoja de seguridad, no una ficha técnica, sino que panfleto de algún fungicida para la clase del día miércoles, por favor. No sé si hay alguna duda o comentario. ¿Todo claro? ¿Puede ser de un insecticida o tiene que ser sí o sí fungicida? Yo preferiría fungicida, pero si de veras no encuentran, pues entonces insecticida. Pero en un 95% yo diría que sería mucho más útil para este caso un fungicida. Pero si hay algún problema por temas de todo lo que estamos viviendo y que ya es para el día miércoles, si no lo encuentran, entonces fungicida, insecticida también estaría bien. Entre cualquiera de esos dos está bien, fungicida o insecticida. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Todo claro? Muy bien, entonces nos vemos el miércoles. Feliz tarde, ingeniera. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, ingeniero. El día miércoles. Feliz tarde. Feliz tarde, jóvenes. Adiós, ingeniera. Que pase feliz tarde.